Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. El nombre que le hemos dado a este tiempo de reflexión y de meditación para lograr la libertad emocional, mental, espiritual y física. Por eso, pues cada miércoles tenemos ese desafío de tomar un tema de la porción semanal y establecer esa conquista en nuestro ser interior para que sin darnos cuenta desde el inconsciente seamos conscientes de toda la luz de la palabra revelada que antes estaba oculta allí en las Sagradas Escrituras, lo que se conoce como instrucción para la vida y en hebreo Torah Haim. Bueno, tenemos aquí la porción semanal Pirka, que es la porción de la sanidad. La sanidad está ligada directamente a la santidad. Y para entrar en materia, pues hay que primero traducir, ir al contexto original de estas dos palabras, sanidad y santidad. Ser santo para estar sano. Ser y estar. El ser me lleva a estar, y por eso el ser y estar sano es volver al estado original. Yahweh nuestro sanador, donde la sanidad en hebreo quiere decir refuá, y esa palabra refuá pues quiere decir como cabeza, esto de la letra reis, pei, que es la boca, la Bab, que es el hombre, la Lev, que es el principio, y la Hei, que es la vida. Entonces tenemos la estructura de la palabra santidad, refuá, y se trata de lograr el equilibrio entre el cuerpo y el alma, en una rectificación, de una restauración de esa desconexión. Y eso es lo que se conoce como paz y armonía. Entonces, por eso una sanidad completa se le llama en el hebreo Refuá Shelami, o sanidad completa, Refuá Shelama. De ahí viene la palabra Shalom. Entonces el equilibrio entre el cuerpo y el alma establece el Refuá Shelamin o Shelama. Y entonces, pues cuando nosotros miramos los códigos de las escrituras al templo en Jerusalén, la gente solamente iba por salud o a sanar cualquier dificultad, bien sea económica, bien sea biológica o una enfermedad emocional. Bueno, y para lograrlo pues hay que ir al principio. Una desviación o una desconexión de la luz del principio pues produce la enfermedad, y por eso es que esa luz tiene un camino, y ese camino se llama el camino del amor. Por eso es en el interior, ese recorrido es interno y se inicia desde la emoción, desde la energía que ponemos en movimiento. Y por eso pues Yeshua nos vino a crear a despertar esa conciencia de poder volver al estado original. O sea que Él no vino trayendo una religión nueva. Él lo que vino fue a mostrarnos el camino a cómo volvíamos a ser como en el principio. A unir el principio con el final y el final con el principio. Por eso dijo, yo soy la Lef y la Tab, el principio y el fin. Entonces, pues en ese principio y en ese final está el mundo del infinito. Y en ese mundo no hay enfermedad. No hay ni pobres, ni locos, ni enfermos, ni tristes, ni quebrados, ni divorciados. Ese mundo es el mundo perfecto. Es el mundo de la matriz original, el de la fuente original. Y ese mundo se le conoce como Ein Sof, como el mundo infinito. Y aquí en este mundo pues es el mundo dual, donde los estados de ser del mundo dual pues nos llevan a ser sano o enfermo, feliz o triste, pobre o rico. Entonces ese estado dual sucede
en nosotros por una desconexión con la fuente. Entonces de lo que se trata es volver a reconectarnos con esa fuente original. Eso es lo que se llama el Maser Merkabah, el secreto de la carroza divina. O sea que todo lo que está hecho viene de la fuente, de la matriz. Y esa matriz pues tiene un nombre, el nombre del creador, el nombre de la fuente, que es un código, Yod Hei Vav Hei, que nos muestran 4 mundos: el de la creación, el de la formación, el de la emanación, el de la creación, de la formación y el de la acción. Y esos 4 mundos, para transitar cada uno de ellos, para que se materialice en este mundo alguna cosa, necesitan 10 pasos o 10 emanaciones, 10 sepirot. Y entonces es allí donde regresamos a la sanidad. Es la conexión entre lo humano y lo divino. Es lo que se llama Rafah, Refuah Chalamín, o Chelemá, sanidad completa. Entonces, allí viene pues esa conexión que ya no es en el mundo exterior, sino también en el interior. Y para eso se requiere un puente, lo que se conoce como sacerdote. Entonces el sacerdote es el constructor de puentes, y en este caso, en el sacerdocio de Melquisedec, es con el solo hecho de pensarlo. Entonces un pensamiento que crea, o el pensamiento se crea por una idea, esa idea se convierte en pensamiento, y ese pensamiento es una energía que toma forma, y luego que toma forma, pues se materializa a través de las palabras. Y por eso cuando hay un sentimiento es porque hubo un pensamiento, y cuando ese pensamiento le miramos el origen, es de una idea. Por eso todo sucede en la mente, y la mente es el arquetipo de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Por eso sabemos que hay 7 naciones que están ocupando esa tierra, y es allí donde vienen pues las 7 manifestaciones del Espíritu. Bueno, más allá de los tecnicismos, entramos en materia. La sanidad no es que desaparezca la enfermedad, es aprender a ser consciente de aquello que provoca la enfermedad. Porque vemos nosotros en la religión tradicional que la gente busca sanarse, y para sanarse tiene que estar enfermo. Entonces se sana esa enfermedad, pero se le manifiesta otra, porque no van al origen. El mapa de las emociones establece un celo por el altar del Señor, y ese es el celo del profeta Elías, ese es el mismo celo del sacerdote Pirja, y ese es el mismo celo del Mesías que tomaron la casa de Elohim como negocio, la casa de Dios como negocio. O sea que de la misma manera, cuando se tomó la salud, no como preventiva, ni como prevenir las enfermedades, sino que se tomó la salud para vender medicamentos, pues simplemente estos medicamentos lo que hacen es como ocultar los síntomas, y el mismo cuerpo al sentirse como sano, entonces se sana. Ese celo de Elías es por restaurar el altar del Señor que estaba en ruinas, lo que se llama el Maser Merkabah, el misterio de la carroza divina. Pues si usamos nosotros ese mapa, pues hay una gran diferencia. Cuando se usa otro mapa distinto, que es el que lo lleva a Baal, o esposo, o señor, pero ese Baal peor, el señor de los lugares altos, es cuando ponemos las cosas creadas por encima del creador, y desechamos el compromiso con el fuego del Espíritu. Por eso esposo en hebreo se le conoce como Ish, y es la misma palabra para fuego. Entonces la enfermedad, que es el resultado de una desconexión del árbol de la vida, y entonces ese árbol de la vida es lo que le da vida a todo.
Y es por eso que inmediatamente se le va a explicar el árbol de la vida que aparecen en las escrituras a alguien, inmediatamente lo asocia con algo negativo, con algo esto místico, religioso, qué sé yo, porque pues obviamente el sistema le enseñó a que lo bueno era malo y lo malo era bueno. Entonces, cuando nosotros vemos al profeta Zacarías, que quiere decir Yahweh recordará, que nos dice que acontecerá también que en aquel día, o sea, señala un día de los 7 días de la creación, aquel día es el día del final de la corrección. Saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esa metáfora que Jerusalén es la ciudad del templo, o Yerut, tirar palabra de paz, Yerut, lanzar, y Shalem es paz. Entonces, aguas vivas, es lo mismo que dijo Yeshua en el último día de la fiesta, el que tenga sed venga a mí, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Entonces dice que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Bueno, esta es una alegoría. Y el resultado, Yu-Hei Bau-Hei, o yo soy, será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será uno y uno su nombre. Entonces, cuando Él es uno y uno su nombre, si el nombre es carácter, la única manera de que Él sea uno y uno sea su nombre, porque uno lo llaman de una manera, otro de otra, es conociendo el código de las 4 letras que establecen la manera de cómo traer del mundo del increado a este mundo creado. Yod, Hei, Bau, Hei son 4 mundos, de la emanación, de la creación, de la formación y de la acción. Entonces, cuando entendemos que todo lo que vemos en este mundo pasa primero por esos 4 mundos y que cada uno de esos mundos tiene 10 pasos, entonces por eso se entiende los 40 años en el desierto. Entonces, todo lo que vemos viene de ese mundo secreto. Y por eso dijo Yeshua, cuando vayan a orar, métase en lo secreto, allí en su aposento, o sea, métase dentro de ustedes mismos, y allí en el Ein Sod, allí en lo secreto, pues busquen la fuente. Y buscar la fuente es buscar el Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, cuando hay ignorancia, pues las batallas son doctrinales, pero cuando se despierta, ya no hay batallas doctrinales ni discusiones, sino solamente mira, no juzga, porque la luz disuelve las tinieblas. Y entonces es allí cuando entramos a ser uno. No hay nada separado. Por eso todo lo que nos separa nos corresponde soltar lo que no somos. Y allí que la enfermedad, vamos a darle un break, vamos a darle allí un break, aló, Samuel. Dame un momentico que estoy transmitiendo. Vamos a darle un break, dejémoslo allí.
Bueno, ofrecemos las disculpas, aquí una emergencia, pero seguimos, continuamos en nuestra transmisión de Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Bueno, estábamos en la explicación, luego vamos a la aplicación, donde esto nos dice que vendrá un día en el cual uno será su nombre y pues obviamente que esa desconexión solamente se repara con una reconexión. Y entonces cuando entendemos que en aquel día Yahweh será uno y uno será su nombre, es porque el nombre es un código por el cual se materializan las cosas en este mundo. Y para lograr reparar algo, tenemos que llevarlo a la fuente original, como al molde. Por eso se le llama Tevilá o bautismo. Yeshua nos lleva a ese molde, por eso dice que Yeshua nos hace hijos del Dios viviente, entendiendo que no necesariamente es una conversión, sino una reparación de una desconexión. Y por eso cuando nos conectamos con el Shabbat, cuando nos conectamos con cada una de las fiestas, eso genera un entendimiento y una práctica de liberación. Por eso se inicia con la fiesta del Pesa, la fiesta de la libertad. Entonces, cuando hay ignorancia, pues la batalla es doctrinal. Pero cuando se despierta, la persona despierta solamente mira, no juzga. Porque la luz disuelve las tinieblas. Entonces, como la luz es todo, y por eso dice que vendrá a ser todo como la luz del mediodía. Entonces entramos a ser uno con todo, y es allí donde no hay nada separado. Para poder llegar a esa unidad, es el quinto nivel del alma, el nivel del Vejillá, el nivel de la unidad. Ese quinto nivel del alma o el nivel de la unidad es cuando sabemos que pertenecemos a un mundo del todo y que somos el todo. Y para volver a ese mundo de la nada, para volver a ese mundo del todo, hay que aprender a soltar, porque nos separamos, porque nos aferramos a una cosa, como cuando el hijo pródigo pidió su herencia y se le acabó, porque le dieron parte de su herencia, y cuando regresa, pues estaba todo. Por eso es algo muy distinto a tomar parte. Puede ser propiedades, puede ser incluso salud física, salud emocional. Es muy distinto a todo, donde hay una sanidad total, lo que se llama Refuat Shelamah. La sanidad total es mental, emocional, física y en todas las áreas de nuestra vida. Es como una sanidad integral. Yo soy Yahweh, tu sanador, porque Él es el molde, la fuente, el origen de la sanidad. Y como Él es santo, entonces la sanidad está directamente relacionada con la santidad. Entonces ahora es muy importante explicar la palabra santo, Kadosh, que quiere decir apartarse para algo sagrado, pero la traducción literal es resplandeciente, puro. Cuando somos puros y resplandecientes, cuando todas las áreas de nuestra vida son iluminadas por la luz de las Escrituras. Y es por eso que viene allí el concepto totalmente diferente de santo a lo que pensábamos o nos imaginábamos que era santo. La santidad es una conexión con la luz para poder resplandecer. Y esa conexión con la luz, y cuando uno resplandece, cuando se ilumina, siente una emoción. Y eso se llama Simjá, que fue traducido como alegría. Una de las manifestaciones de la única emoción, la emoción del amor. Por eso explicamos en la mañana que lo contrario del amor no es el odio, porque el odio es una frecuencia distinta a la frecuencia del amor, y entonces también se emana. Por eso del amor al odio hay un solo paso. Lo contrario del amor es el miedo, porque el miedo es no emanar. Cuando no se emana queda paralizado, por eso dice que queda paralizado por el miedo, no tiene movimiento. Y entonces
bueno, entonces entramos en ese ser donde no hay nada, y entonces para poder entrar a ese mundo de la nada, de donde nos separamos, hay que soltar a lo que nos aferramos. Si nos aferramos a algo, alguna cosa material, y eso produce una dependencia emocional, esa emoción que no ha sido procesada se va a ver manifestada en una enfermedad. Y por eso la enfermedad viene a ser como un aviso que el espíritu se quiere ir de ese cuerpo. Porque hay gente que está enferma y hay otra gente que está sana. Pero que esa persona que está sana, no tiene ningún síntoma de enfermedad, también puede perder la vida. Porque quizás un accidente, lo atropella un vehículo, o se cae por un acantilado, qué sé yo. O sea que no nos garantiza el tener vida, y vida en abundancia, tener una buena salud. Lo que nos garantiza tener vida eterna es la conexión con la fuente original, que nos da vida, que nos da salud, que nos da alegría, que nos da abundancia, que nos da todo. Por eso allí aparece la palabra adversario, o Satan en hebreo, que fue traducido como el diablo, pues nos enferma con una conciencia fragmentada. O sea que si no hay conflicto, no hay enfermedad. Entonces, si nosotros soltamos los conflictos, por más cargas que tengas, por más aflicciones que tengas, simplemente hay que dejarlas ir. Porque de nosotros depende la sanidad o la enfermedad. Si soltamos cualquier carga que nos aflige en la emoción, vamos a tener un cambio en la acción. Porque si no hay conflicto, no hay enfermedad. Porque al no haber conflicto, entonces hay paz. Por eso se le llama refuah shalemá. O sea, sanidad completa es entrar en paz. Y cuando se siente paz, porque se aceptó las circunstancias para repararla, entonces aparece la sanidad. Porque Elohim, o Dios, es un Dios amoroso, Él es el Dios de la sanidad, o sea, Él no sana, Él es sanidad, o sea que Él no ama, Él es amor, o sea que Él no tiene paz, Él es la paz. Y cuando me conecto con esa paz, con esa vida, con esa sanidad, despojándome de los apegos, despojándome de los miedos, soltando cada emoción y reparando en esa reconexión, entonces desaparece la enfermedad. Porque el amor sana o cura, porque Dios es sanidad y Él es amor. Pero el miedo enferma, porque el miedo es lo contrario al amor. Estuvimos explicando suficiente lo que es el miedo, pero viene ahí la pregunta, ¿cuál es tu miedo? O sea, ¿cuál es tu enfermedad? A veces vemos nosotros en la economía, que es algo muy recurrente en la salud económica. Pues hay deudas, hay compromisos sin cumplir y una cantidad de enfermedades en la economía. Entonces es porque no hemos practicado la certeza y la seguridad de no depender del dinero, sino depender de la energía que atrae el dinero. Si sentimos que tenemos suficiente, que somos suficientes y que somos creadores, el dinero aparece. Porque cuando lo recibe sin miedo, y cuando lo entrega sin miedo. Porque la batalla en sí es contra el miedo. Por nada estés temeroso. O sea que hay una batalla que, lejos de ser allí en el mundo comercial, en el mundo físico, en el ambiente político o en la geopolítica, la batalla es dentro de nosotros, con nuestros miedos. Entonces, ¿cuál es tu miedo? Y para combatir ese miedo, primero tengo que ser consciente de la emoción, de la emoción que está generando ese miedo, de la energía que estoy poniendo en movimiento. Si recibo dinero y pienso que hay que guardarlo porque se me acaba, entonces ahí hay un miedo. Pero si recibo y agradezco y declaro que se multiplica y suelto esa emoción de la abundancia y la sobreabundancia, empieza a cambiar
el sentimiento de miedo por sentimiento de certeza y de seguridad. Lo mismo cuando se para, se bendice, se agradece, entonces suelta la emoción del miedo. Entonces ya no vive desde el miedo, sino desde la certeza. Y entonces, pues se siente eso simplemente dejando ir el miedo, soltando el miedo. Y por eso hay que soltar la resistencia, porque esa es la que alimenta esa sensación, esa emoción. Y hay que vaciarnos de esa sensación. Primero ser consciente, luego soltar la resistencia y luego vaciarnos. Esto lo practicamos hace 8 días, pero hay que repetirlo. Porque si no somos conscientes, entonces no nos sanamos. Porque ser consciente de que tenemos todo y que somos creadores, hijos de Dios, que somos poderosos, que somos dioses, pues entonces la conciencia está corrupta, está corrompida y aparecen los miedos. Vaciarnos de esa sensación de miedo, de inseguridad, de incertidumbre, y dejarnos de enfocar en esos pensamientos negativos, solamente dejarlos ir. Ellos van a llegar a la mente, pero en el mismo momento que llegan, entonces tú sientes el aire que respira, dices, bueno, yo soy fuego y el fuego del espíritu está quemando todo pensamiento y recuerdo del pasado. Y ninguna enfermedad, ni ninguna dolencia. Puedo tomar el texto de la salida de la esclavitud de Egipto, dice que pues lo sacó con plata y oro y no hubo ninguna de sus tribus enfermas. ¿Por qué hace alusión a esas dos características? Economía y salud. Como que si dependiera un país, una nación, una familia, una persona de la economía y de la salud. Y en cierto caso sí. Solamente que en esas dos áreas es donde más se genera el miedo. Miedo a perder la salud, miedo a perder el capital, miedo a perder... Si no perdemos absolutamente nada, solamente perdemos el estado de ser cuando dejamos que algo externo afecte nuestra verdad interna. O sea que si se repite, pues vuelvo a hacer lo mismo. Ser consciente, si se repite, pues vuelvo a soltar, a dejar ir. Y hasta que esa costumbre se convierta en cultura, y esa cultura se convierta en moda, y que nosotros podamos lograr que desaparezca esa emoción colapsada, que desaparezca ese miedo y aparezca la certeza, la seguridad, y por eso te conviertes en un observador. Solamente miras, y ese que mira es un testigo. Ese es el testigo fiel y verdadero. Y ese testigo fiel y verdadero es celoso. Tiene celo por el nombre, tiene celo por la sanidad, tiene celo por la prosperidad, tiene celo por la santidad. Ese es el celo de Pirhat, el sacerdote eterno, donde dice, hizo un pacto de paz eterna con aquel que viva ese celo. Ese es el celo de el profeta Elías, el celo me consume, y ese es el mismo celo de Yeshua. Cuando esto le dio físicamente el látigo a los que estaban tomando como negocio algo que es sagrado. Entonces ese testigo fiel pues nos permite establecer esa conexión, ser consciente, esa reconexión, ser consciente. Y para ser consciente tengo que ir a la fuente, al Padre. Por eso la oración ahí en lo secreto es Padre nuestro. Si Él sabe todo lo que tú necesitas, ¿para qué le voy a pedir? Tengo que simplemente ir a la fuente. Ahí está la salud, ahí está la economía, ahí está la paz, ahí está la felicidad, ahí está todo. Entonces por eso digo Padre nuestro. Voy a la fuente. Y esa fuente está en el infinito.